Shabbat Shalom, amados, bienvenidos una vez más a este espacio de Shabbat. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lección número 3, Identidad, ¿quién soy en el Mesías? Vamos a empezar hoy la clase número 11 y vamos a compartir por aquí la pantalla. La semana pasada estuvimos viendo un repaso general, ¿sí? Acerca de todos los acontecimientos y todo lo que vimos las 10 clases anteriores. O 9 clases eran en ese momento, las clases anteriores. Y el día de hoy ya vamos a empezar el tema profético. Si bien en ese repaso estuvimos mirando el tema también profético a través de los patriarcas, las promesas del creador a Abraham, a Isaac, a Jacob, a la descendencia, que luego fueron esas 12 tribus, que cuando salieron de Egipto estaban con una multitud de gentiles y finalmente se hizo pacto con esa nación, una nación conformada por las 12 tribus y también un grupo de gentiles que al ver todas las maravillas que el Creador hizo, decidió seguir a este Elohim y también entrar en pacto. Y estas tribus, estos gentiles entraron a formar parte de el pueblo de Israel, o sea que Israel estaba compuesto por las 12 tribus y gentiles que se anexaron al pueblo y que entraron a formar parte de estas 12 tribus. Y vemos cómo todo Israel se divide y el reino del norte, el reino del sur, y el día de hoy vamos a empezar, bueno, toda la historia que ya vimos, que está bien en las demás clases, que pueden repasar, está subida en la página, en el canal, y el día de hoy vamos a empezar con lo que es el tema de los profetas. Pero antes de empezar con la profecía que ellos dieron, primero tenemos que tener claro qué es un profeta. ¿Sí? Hoy en día, y sobre todo en estos tiempos donde uno ve que hay muchos profetas por estos tiempos, vamos a tratar de mirar un poco primero qué es un profeta, cuál es la función del profeta y eh, vamos ya a entrar de lleno en lo que los profetas de antaño dieron al pueblo. Entonces, un profeta en Israel no es solo alguien que predice el futuro. En los pueblos aledaños también había profetas, o se les conocía como videntes también. En Israel no era alguien que solamente se encargaba de decir qué iba a pasar, sino que era algo más. Y ese algo más era alguien que había tenido un encuentro con el Creador. O sea, el Creador se le ha aparecido y lo vamos a ver ahorita, como dice aquí en el número 12:6 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. O sea, alguien que tuvo un encuentro directo a través de una visión o el creador le habló a través de sueños. Yo sé que muchas personas tienen sueños y bueno, vamos a ver que esto también les va a servir para que sepan qué tienen que hacer. Dice, es alguien que es comisionado para hablar en nombre del Elohim de Israel. O sea, el Eterno se le aparece en sueños o visiones y le habla. ¿Pero para qué? Para comisionarlo a que vaya y hable en nombre del Creador. ¿A quién? A su pueblo, que es Israel, y también en algunos casos, o en muchos casos, a las naciones. Y entonces vamos a ver también ahí ahorita un ejemplo de algunos profetas que fueron no a advertir solamente a Israel, sino también a las naciones. Es como un abogado o guardián del pacto que vela por la justicia. Es decir, lo más importante, la función más importante, principal de un profeta es que es como un guardián del pacto. ¿Del cual pacto? El pacto que hizo el Creador con su pueblo. ¿Y ese pacto era qué? Que el Creador iba a ser el Elohim de ellos y el pueblo se comprometía ¿a qué? A guardar los mandamientos a los cuales se había comprometido, los cuales había dicho, Naase Benismat, haremos y obedeceremos. ¿Sí me están escuchando? Okay. Creo que la imagen se... Sí, 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 sí. Entonces, lo más importante era que ellos velaban por el pacto. Entonces, ¿qué era lo que hacían? ¿Sí? Iban a Israel, o sea, la idea era
Perdón, que escucho como una interferencia por ahí. La función principal del profeta era velar por ese pacto, que Israel cumpliera con su parte en el pacto. Era como ese representante del Creador. Por eso el Creador, cuando Israel violaba el pacto, ¿y cómo lo violaba? Se iba tras dioses extraños, empezaba a tener en poco las palabras del Creador, no guardaba la Torá, sus leyes, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, los hacía a un lado, empezaba a hacer otras cosas, a adorar otros dioses y a hacer como hacían las demás naciones. Él era el representante que se encargaba de velar que el pueblo estuviera haciendo justicia y juicio. Recuerden que el Eterno le dice a Abraham, en el repaso que vimos la semana pasada, que cuál era como la función, la misión del pueblo. Y lo leímos aquí. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Entonces, estos profetas lo que hacían era velar porque el pueblo estuviera haciendo justicia y juicio. Muchas veces ellos estaban oprimiendo al pobre, al necesitado, no ayudaban a la viuda, y ellos lo que hacían era recordar a Israel las condiciones del pacto. Entonces, por eso iba y denunciaba y les decía, Adonai le decía a los profetas, dile, así dice el Señor, para que fuera y le dijera al pueblo, diles que va a ocurrir esto, porque se han apartado de mí, porque están adorando otros dioses. Bueno, el propósito era que guiar al pueblo al arrepentimiento. Entonces, mire que ahí tenemos elementos importantes. Primero, el profeta debía velar por ese pacto. La mayoría de los profetas, el 98, 99% de los profetas eran sacerdotes. O sea, eran personas que eran instruidas en Torá, conocían la Torá y por eso eran encomendados también con esta labor, porque ellos conocían bien la Torá y a la hora de ir a denunciar al pueblo sus pecados, pues le citaban la Torá de lo que Dios había dicho que el pueblo debía hacer y que estaban incumpliendo. Todo con el fin de que el pueblo se arrepintiera, quisiera Teshuvah, es decir, volviera a guardar el pacto. Cuando el pueblo no cumplía con esto, iban a venir unas consecuencias. Entonces, las advertencias que el Señor les decía, si siguen por ese camino, les va a acontecer esto y esto y esto. ¿Sí? Recuerden que Él les dijo, he colocado delante de ustedes camino de vida, de bendición, oyendo mis palabras, atendiendo mis mandamientos y guardando mis leyes, mis estatutos y mis decretos. Y camino de muerte o de maldición, si se van tras dioses ajenos o no quieren oír mis palabras ni guardar mis mandamientos. Entonces iba a venir una consecuencia y las consecuencias era lo que el profeta decía como el día del Señor. El día del Señor, el día que el Señor viniera, como no se querían arrepentir, viniera a pasar cuenta de cobro y le iba a acontecer lo que él les había dicho, que normalmente vimos en estas 10 clases anteriores que una de las cosas que le iba a ocurrir era que los iba a dispersar. Aparte, pues de que iban a sufrir, iba a venir muerte, destrucción, lo iban a arrasar, lo iban a dispersar en las naciones. O sea que, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, ahorita lo leemos más bien, no me voy a adelantar. Leamos el texto de Jeremías 6:16, que dice lo siguiente. Jeremías. Jeremías 6:16 dice lo siguiente. Dice, así ha dicho Adonai, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. O sea, esta era la función del profeta. Advertir al pueblo, decirle, miren, paren en el camino, recuerden que él les dio camino de vida, camino de muerte, mirad cuál es el buen camino, el que
El Eterno les dijo, el de bendición, el de oír su voz y guardar sus mandamientos, que es el buen camino, anden en él y sus almas van a descansar. Todo va a ser más fácil. Pero ¿qué dijo el pueblo? No andaremos. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Es decir, ellos no quisieron escuchar. Por tanto, id naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torah. Entonces, cuando el pueblo se alejaba del pacto, el Eterno lo advertía, y si no venía, lo que conocemos como el día del Señor. Vamos a abrir acá. Bueno. Ahí mismo en Jeremías 31 al 36, ¿qué nos dice? En el mismo texto. Dice, he aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya estaban divididos cuando estaba hablando Jeremías. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Adonai, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mal y braman sus ondas. Adonai de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Adonai, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces vamos a ver, esto lo vamos a estudiar más adelantico, pero aquí vemos que el llamado siempre es a qué, a volver al pacto. El pueblo quebrantó el pacto en Egipto y el Creador va a renovar ese pacto. Recuerde que ya les explicaba que cuando dice aquí que haré nuevo pacto, esa palabra nuevo, que es la palabra Hadash en hebreo, que significa renovado. Iba a renovar el pacto. Es decir, esas instrucciones, esas leyes que dio en tablas de piedra y que les dio en el libro del pacto, porque recuerden que no solamente eran dos tablas de piedra, sino que era un libro, el libro del pacto, y eso lo vimos en la lección anterior. Esas leyes iban a ser escritas ahora, esta misma Torah iba a ser escrita pues ya no en un libro y no en tablas de piedra, sino en ¿qué? En el corazón. ¿Y el pacto era con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No era con las naciones, no era con gentiles. Ya más adelante vamos a volver a citar este texto y lo vamos a explicar mejor ya contrastándolo con el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Estos profetas, como les decía, eh, no solamente denunciaban al pueblo, sino que también vamos a ver que van a denunciar a las naciones. Tenemos ejemplos de, por ejemplo, el profeta Elías, y aquí en este gráfico vemos que estos profetas, aquí tenemos los profetas que estuvieron en el reino del norte y los profetas que estuvieron en el reino del sur, antes de los exilios. El profeta Elías, que vivió en esta época entre el 835 y el 848, vemos cómo, y ahí vemos un ejemplo de cómo en los demás pueblos, en las demás naciones, también habían profetas, no solamente en Israel. Habían a los otros dioses falsos, también tenían profetas, y de hecho aquí en la lectura, cuando leemos el texto donde aparece el profeta Elías, vemos cómo se enfrenta a los profetas de Baal, que eran como 450, ¿sí? Que los reta a hacer un altar, y ellos también colocan
estos altares para esos dioses y que la idea era que derramaran fuego sobre el altar y consumiera el holocausto. Y se estuvieron pues un poco de tiempo, nunca respondieron esos dioses Baales, los Baales nunca respondieron, y llegó Elías y en un momentico el Elohim de Israel sí respondió, y todo era para que el pueblo no siguiera a esos dioses falsos, sino que se fuera de una vez con el Eterno. O sea, tratando de hacerlo retornar al pacto. Vimos también se ve en esa misma historia el sucesor de Elías. Si bien Elías hizo como alrededor de 7 milagros, Eliseo, que va a pedir una doble unción, la doble unción de Elías, en los relatos vamos a ver 14 milagros, por llamarlo de alguna manera, que se sucedieron, pero todo era con un fin y un propósito. El propósito era siempre hacer que el pueblo retornara al pacto, que volviera a guardar los mandamientos. Esa era la función principal, hacer un llamado al arrepentimiento del pueblo. Tenemos también un ejemplo de cómo un profeta fue a las naciones y vemos el ejemplo de Jonás, cuando lo envían a Nínive, que inicialmente él ni siquiera quería ir. Se fue en otra dirección y el creador tuvo que utilizar un gran pez que lo volviera otra vez al lugar de inicial y fuera a predicar a este pueblo de Nínive, que recuerden que Nínive estaba en qué territorio. Era una de las capitales, las dos principales ciudades de Asiria, era Nínive y Ashur. Y él tenía que irse desde acá, del norte de Israel, ir hasta acá, hasta Nínive. Él no quería ir. Los de Nínive, ¿qué eran? Gentiles, eran de las naciones, eran paganos. Y él fue a darles un discurso, una predicación de qué? De arrepentimiento. El texto no nos deja entrever mucho, pero sí hace un llamado de arrepentimiento a las naciones. Y hay algunas cosas interesantes ahí, porque, por ejemplo, en Mateo 12:38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Interesante que este profeta Jonás está ubicado en el norte de Israel. Y este reino del norte, la casa de Israel, es la que va a ser dispersa hacia dónde. Se lo van a ir el imperio asirio y se los va a llevar. Se los va a llevar a Babilonia y a muchas ciudades de Asiria. O sea, Asiria se va a tragar al reino del norte. El Mesías dice que la señal es que así como Jonás va a estar dentro del pez, 3 días y 3 noches, bueno, la muerte, la resurrección, pero interesante que después de eso, pues va a venir la predicación a los gentiles, así como Jonás fue a predicarle a los gentiles, también vamos a ver que después de la resurrección del Mesías, se va a ir a predicar a los gentiles. Gentiles que vamos a ir entendiendo también y vamos a ir conectando con toda la historia quiénes son en realidad esos gentiles que nos habla la Biblia. Sigamos acá. La profecía es cíclica y es porque los profetas daban una profecía que tenía un cumplimiento en ese presente cercano. Había unas advertencias, a veces pasaban años de advertencias hasta que ocurría lo que el Creador decía. Pero también, cuando decimos que la profecía es cíclica, es que es circular y que en un tiempo más adelante, en un tiempo futuro, va a tener un mayor cumplimiento. Es decir, puede tener un cumplimiento hoy, pero a futuro va a tener un cumplimiento más grande o mayor. Es por eso que
Los profetas, cuando hacían sus profecías, se cumplía ahí, pero luego, más adelante, vamos a ver en la época del Mesías, cómo ellos empiezan a citar textos de los profetas, de esas profecías, entendiéndolas como un cumplimiento mayor en ese tiempo que ellos estaban viviendo. Y por eso hablamos de que es ciclo. Quiero que leamos unos textos de la Torá que nos hablan acerca de los profetas. O sea, cómo nos damos cuenta en tiempos como hoy que hay tantos profetas, entre comillas, y que aquí nos vamos a dar cuenta cómo nos damos cuenta de si alguien es profeta o no, si es cuento. Dice en Deuteronomio 13:1, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, si viene un profeta de esos que hay hoy en día, que incluso los he visto hasta en Torá, se ha venido eso para acá también. Un profeta no es tanto que te diga lo que va a pasar en el futuro, porque como vimos, en las demás naciones también habían profetas y también adivinaban el futuro. Incluso vimos, se ve en la historia con Egipto, con Faraón, que habían magos que hacían también magia y hacían muchas cosas y señales. Y realmente un profeta, la marca y seña es que su mensaje siempre es exhortando o haciendo que el pueblo vuelva a la Torah. Si una persona profetiza, pero lo que luego después de que te profetiza y se cumple, te lleva a hacer cosas contrarias a lo que el Creador ha establecido, ese es un falso profeta. ¿Cuál es el problema que se ve hoy en las comunidades o en muchos de los campamentos cristianos que están llenos de profetas? Que como la gente no conoce la Torah, la gente no conoce la palabra de Dios, se dedicaron a estudiar fue el Nuevo Testamento, no conocen la Torah, que es donde está toda la instrucción. Entonces no saben si este profeta, no saben discernir ni distinguir si este profeta los está llevando, si ese mensaje es de Dios, porque como habla tan bonito y lo que dice a veces pasa, entonces se van por caminos que Dios no ha mandado. No darás oído a tal profeta si te lleva a quebrantártelo. Pero mire que por eso es la importancia de conocer la palabra del Creador, de conocer los mandamientos del Creador. Muchos de esos profetas que yo veo enseñan cosas, ni siquiera conocen la misma Torah. Enseñan un poco de cosas que van en contra de la Torah. Entonces, por favor, ¿eso es un profeta? No. La misma escritura, el mismo creador, dice el Mesías que en los postreros días vendrán falsos profetas. ¿Y qué hago yo para darme cuenta que es un falso profeta? Bueno, aquí el Eterno nos está dando las pautas. Por muy bonito que hable, si lo que dice se cumple, esa no es la señal de que es un profeta mío, sino que te lleve a qué? A guardar la Torah, a guardar los mandamientos. Dice, andaréis en mis mandamientos, escucharé mi voz y a mí me serviréis. En Lucas 7:28 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él. Aquí obviamente, pues después vamos a ver que el Mesías es el profeta más grande, pero aquí se está refiriendo a lo que había en ese momento, en ese instante de tiempo, el mayor profeta era Juan el Bautista. ¿Y cuántos milagros hizo Juan el Bautista? No hizo ninguno.
No hizo ninguno. Ni en comparación a lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron aquí, ni en comparación a lo que supuestamente hacen muchos hoy acá. No hizo ninguno. ¿Qué fue lo único que él hizo? Llevar un mensaje. Arrepentidos. Arrepentidos y volver al camino del Creador. Esa es la función del profeta. Hacer volver al pueblo a los mandamientos. Por eso el Mesías dice estas palabras de Juan el Bautista. La pregunta es, ¿todos estos profetas que hay hoy en día están haciendo volver al pueblo a los mandamientos? ¿O será que esos profetas ni siquiera conocen los mandamientos del Creador? ¿O será que se está practicando esa adivinación? ¿O son profetas que no son de los... Bueno, yo creo que eso se ve a las claras, ¿no? Dice en Lucas 16:14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La Torá y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más difícil es que pase en el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Mire que algunos, cuando vimos en Introducción a la Torá, algunos creen que porque dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, entonces que ya la Torá no más y que ahorita ya empieza una nueva Torá. No, si mira que en el mismo texto, en renglón seguido dice, pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la Torá. La Torá sigue vigente. La Torá sigue vigente. Por allá leímos un texto anteriormente donde dice que el fundamento es el Mesías, que debemos edificar sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. ¿Ya? Más bien hasta Juan y hasta el Mesías hubo profetas. Ya hoy en día nosotros hacemos algo como profecía, que es lo que hacemos cuando predicamos o hablamos del Creador, que le decimos a las personas, usted necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque usted quebrantó la Torá, usted quebrantó las leyes de Dios. Necesita que Él lo perdone para que usted sea salvo. ¿Ahí de qué le estás hablando? De la Torá, lo estás confrontando con la Torá, que es un violador de la Torá. Por eso necesita un Salvador, por eso vino el Mesías, a pagar el precio por tu pecado. ¿Por qué? Por infringir la ley. Entonces, mire que todo hemos estado viendo que la identidad de nosotros es el Creador y es su Torá. Es parte de la identidad del pueblo. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Adonai el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, siempre cuando el Eterno va a hacer algo, lo revela a los profetas. Y nunca en la Biblia vemos que haya una profecía, porque recuerden que una cosa son los apóstoles y otra cosa son los profetas. Los profetas son los que está hablando de hasta Juan, y ellos fueron los que declararon todas las profecías, lo que iba a acontecer. Todo lo que los demás, los apóstoles dijeron, estaba relacionado y en concordancia con lo que dijeron los profetas. Por eso el fundamento está entre lo que dijeron los profetas y los apóstoles. El fundamento para edificar. Nunca dijeron que la Torá iba a ser abolida o iba a ser cambiada. Por el contrario, siempre nos están diciendo de que, vea, primero pasará el cielo y la tierra, que se frustre una letra más pequeña de la Torá. En Deuteronomio 18:20 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? Y esta es una pregunta. ¿Cómo conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Adonai y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Adonai no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Hoy en día veo uno muchos profetas, no solamente en el cristianismo, sino que los he visto en Torá, supuestamente dando profecía y que son profetas y esto y demás, y lo que dicen no se cumple. ¿Qué dice la Torá? Que esa persona ha hablado
lo dice aquí, ¿no? Tal profeta ha hablado con presunción. No tengas temor de él, no es profeta mío. ¿Ven? Es sencillo. Ya con estos dos, tres versículos, no sé cuántos profetas de los que había en el campamento quedaron. Se filtraron todos. Deuteronomio 18:15 dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Sí, aquí le estaba hablando a Moisés y le está diciendo que profeta en medio del pueblo como él iba a levantar. ¿Quién era ese profeta? Bueno, en Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El profeta como Moisés, ¿quién era? El Mesías, Yeshua. En Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso fue cuando la transfiguración le dijo a Pedro y a Juan, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, el Mesías es el profeta que se había prometido que era un profeta como Moisés que venía a liberar ¿a quién? Al pueblo. Entonces, bueno, aquí tenemos, quería hacerles como esta introducción a los profetas porque yo sé que hay muchos profetas por ahí que el Señor no ha mandado y es bueno tener eso claro. Los profetas tenían que venir porque como vieron a lo largo de la historia, los reyes se desviaron del camino y aún no solamente los reyes, los sacerdotes también se corrompieron, se desviaron del camino. Recuerden ustedes que en el reino de Judá, que tuvieron 20 reyes, y de esos 20 reyes, cuántos buenos hubo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solamente 6 reyes de 20 fueron buenos, que andaran en el camino del Creador. Los otros, esos regular, pues finalmente son malos, todos malos. Y en la casa de Israel, que fue la que nunca regresó, que volvió a Siria prácticamente, miren que todos son malos, solamente por ahí Jehú se cuenta como bueno. De resto, todos los reyes eran malos. De ahí la necesidad que el Creador tenía de levantar profetas para ir y denunciar al pueblo, a sus dirigentes, y porque el pueblo se estaba descarriando también, haciéndolo mal. Entonces, esa es la función de un profeta. Ahora, el único pueblo en la Biblia llamado oveja es Israel. Hay una ley de precedencia que como Dios nombra o llama algo o alguien, de ahí en adelante, así se le va a llamar. No se le puede dar ese nombre a otra persona, a otro objeto, sino que si Dios llamó algo de una manera, así se va a llamar de ahí en adelante. En Isaías 53:6, vamos a empezar a ver, Isaías fue un hombre que vivió en, en el reino de Judá entre el 740 y el 681. Es decir, que estuvo en ese momento, estuvo previo y pos al momento en que la otra casa, la casa de Israel, fue conquistada por Asiria. ¿Y qué va a decir Isaías? Va a decir lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Y por la rebelión de quién? De mi pueblo fue herido.
¿Quiénes se descarriaron como ovejas? Pues el pueblo. ¿Quién? Israel. Las dos casas estaban descarriadas. Y esas ovejas son las que está refiriendo Isaías. Luego tenemos al profeta Jeremías. ¿Qué va a decir Jeremías? Jeremías vivió ya en una época cuando, entre el 627 y el 585, cuando ya Israel hacía años. Hacía, imagínense, casi 100 años, ya la casa de Israel se la había llevado cautiva a Siria. Y él estuvo previo y post al cautiverio babilónico de la casa de Judá. ¿Y qué va a decir él? Miren lo que dice Jeremías 51. Palabra que ha hablado Adonai contra Babilonia. Decid, tomada es Babilonia, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Adonai, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. O sea, estaba hablando ahí de las dos casas, de la casa de Israel y la casa de Judá. E irán andando y llorando y buscarán a Adonai su Dios. Lo curioso es que ya para esa época, ya Israel hacía 100 años la casa de Israel estaba dispersa. Dice, preguntarán por el camino de Sión, o sea, Jerusalén, hacia dónde volverán sus rostros diciendo, venid y juntémonos a Adonai, con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Mire que siempre está recordando ¿qué? El pacto, que tiene que ver con los mandamientos. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sí. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia, contra Adonai, esperanza de sus padres. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Espero que ya con todo lo que hemos leído y estudiado ya leamos esto y como que tenga más sentido, ¿no? Por tanto, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castiga al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada. Y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galat se saciará su alma. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Adonai, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré lo que, los que yo hubiere dejado. Mire que habla de las dos casas y ahí ya no estaban. En Ezequiel, y llama la atención porque Ezequiel fue un profeta, un sacerdote que nació en medio del cautiverio babilónico. O sea, 593, ya habían pasado ciento y pico de años cuando lo de la casa de Israel. Y él nació en Babilonia, o sea, estuvo en el cautiverio nació él, y en esa época fue que vivió. ¿Qué nos va a decir él? Mire lo que nos va a decir. Vino mi palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Adonai el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿A quién se refería? A los reyes, a los sacerdotes. No apacientan los pastores los rebaños, coméis la grosura y os vestís de lana. ¿Qué hacían? Aparte de que estaban con otros dioses, pues oprimían al pueblo. No practicaban la justicia y el juicio. La engordada degolláis, mas no apacienta a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado con ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas, por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí las palabras de Adonai. Vivo yo, ha dicho Adonai el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas,
sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Mire que, ¿por qué citamos todo esto? Y estamos hablando de la ley de precedencia, porque en la Biblia cuando habla de ovejas está hablando de Israel, no está hablando de gentiles. Su pueblo, sus ovejas son Israel. Dice el mismo Ezequiel, porque así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y la apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Daniel el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mire que todo está dentro del contexto de lo que estaban haciendo estos reyes con, con los hijos de Israel, con el pueblo, los oprimían. Y bueno, y aparte de eso hacían que el pueblo se descarriara también con los otros dioses. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies los que de vuestros pastos quedan, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies los que quedan. Y mis ovejas comen lo llado a vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Adonai el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis en el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que echasteis y dispersasteis. Yo, dice el Señor, salvaré mis ovejas, y nunca más serán para rapiña. Juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Uy, a mi siervo David. Está hablando Ezequiel. ¿Dónde vivió David? Por acá en el Reino Unido. Y él está hablando aquí, ¿de quién? De David. Porque está hablando de quién realmente. Está hablando de nuestro rey, Yehoshua el Mesías. Está hablando del Mesías. Dice, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él apacentará, y él le será por pastor. ¿Por qué? Porque David era el rey de quién? De Israel cuando estaba unido. Era el rey de todas las ovejas, era el pastor de esas ovejas. Que recuerden que el rey de Israel es Elohim. Ellos pidieron rey, les colocaron un rey que era el que se encargaba de pastorear, pero él pastoreaba ¿con qué? Con la ley de Adonai. Por eso él va a levantar un pastor, un rey, y por eso lo llama David, porque descendiente de Judá, que era el que iba a ser el pastor y el que iba a apacentar esas ovejas. Y él será por pastor. Yo, Adonai, le seré por Elohim, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo lo he hablado. Dice el mismo Ezequiel, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Adonai, su Elohim, estoy con ellos. ¿Y ellos son mi qué? Mi pueblo, la casa de Israel, dice Adonai el Señor, y vosotras,
ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Adonai el Señor. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué estamos leyendo tanto? Porque nosotros venimos de un contexto cristiano donde, y cuando digo contexto cristiano, que no estoy juzgando ni diciendo que todo el cristianismo es malo, no, tiene cosas buenas, ¿sí? Tiene muchas cosas buenas, pero tiene unas cosas que no son, muchas cosas que no son, y dentro de esas, unos errores que cometen es que todos estos textos y muchos de los textos que hemos citado en rojo, los toman para atribuirlos a gentiles, hablando de que los gentiles, y cogen estos textos para predicar y hablar de los gentiles. ¿Por qué lo leemos con más contexto? Para darnos cuenta que él no está hablando de gentiles, él está hablando de su pueblo Israel, que son sus ovejas perdidas, que se dispersaron, se dividieron, unas se las llevaron exiliadas y que él va a restaurar, va a enviar un pastor que va a volver a restaurar todo el rebaño de Israel. Entonces decimos, no, es que en ese momento hablaba de eso, pero ahorita ya en el espíritu está hablando de, no, 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 no. O sea, es que esto es espiritual. El apóstol Pablo dijo que la Torá es espiritual. Los profetas y todos los textos son espirituales en su contexto real. Y vamos a ver cómo eso se va a aplicar de manera real. No es que ha significado una cosa y que acá significa otra, no. Eso es lo que vamos a poder entender también. Entonces, dice Daniel el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Daniel el Señor. En Miqueas 2:12 dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Ya saben que Jacob se le cambia el nombre a Israel. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Juntará otra vez todo el pueblo. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio del aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Adonai. También tenemos el profeta Micaías, en 1 Reyes 2, 22, 17, dice, entonces él les dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Adonai dijo, esto no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces, contextualizando la escritura, nos damos cuenta que el único pueblo al que el Creador llama ovejas es a Israel. Todos esos textos, muchos textos que se han cogido, se han descontextualizado. Pero cuando leemos en contexto, él está hablando de su pueblo Israel, el pueblo escogido, el que tiene un pacto con él, el que se dispersó, el que no quería guardar la Torá. Los gentiles nunca han guardado Torá. Los gentiles nunca han guardado Torá. Él los llama al arrepentimiento, ¿para qué? Para que vuelvan al pacto. Y quiere volver a reunirlos. ¿Dónde están esas ovejas perdidas? Bueno, esas ovejas perdidas, vamos a leer estos textos y nos vamos a dar cuenta dónde están esas ovejas perdidas. Joel 1 del 13 al 12. Dice Joel 1, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Mire que él ahí está exhortando. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Adonai vuestro Elohim, y clamad a Adonai. Ay del día, porque cercano está el día de Adonai, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Por eso pues, ahora dice Adonai, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Adonai vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Conviértanse. ¿Qué es convertirse? Volverse a. Ellos estaban desviados. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Adonai nuestro Elohim. Y Adonai solícito para su tierra, perdonará a su pueblo.
y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Adonai vuestro Elohim, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al pueblo de Israel, que sobre sus hijos y sus hijas iba a ser derramado el espíritu, iban a profetizar, y los ancianos iban a soñar sueños, los hijos jóvenes verán visiones. En aquellos días, dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Adonai. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿En dónde? En el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Adonai, entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿A quién le estaba hablando Joel? A Israel. ¿A quién le estaba declarando estas profecías y estas promesas que iban a venir? A Israel. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron la tierra. Aquí, ¿qué le dice a las naciones? Que iba a entrar en guerras con ellas, le iba a enjuiciar a quién. Eso es lo que le dice a las naciones, a los gentiles, que los va a enjuiciar. ¿Por qué? Por, porque esparcieron y dispersaron a sus ovejas, que son Israel. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿dónde están las ovejas? Están dispersas entre las naciones. Están dispersas entre las naciones. ¿Qué nos dice Amós 9 del 5 al 15? Vamos a ver acá, Amós, que estaba en territorio de la casa del norte. Miren lo que va a decir. Antes del cautiverio asirio, Israel zarandea entre los gentiles. Amós 9:8. He aquí los ojos de Adonai, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Adonai, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. ¿Qué es una zaranda? Bueno, la zaranda es un utensilio que se emplea para limpiar el grano, principalmente el trigo de la paja, el polvo y otros sólidos no deseados con que se haya mezclado. A esta operación se llama aechar. La zaranda o criba sencilla, que también se compone de un aro ancho y delgado de madera y de un fondo diversamente agujereado y de diferentes materiales, según la operación y la especie de grano que se destina. Esta es una criba. Ellos la lanzan y empiezan a hacer su proceso en esa criba, a zarandearla, y empieza a caer, o sea, como empieza lo que no es grano, se empieza digamos que lo cuela, ¿sí? Empieza a distinguir lo que es de lo que no es, el trigo de la cizaña. Dice, Israel será zarandeada entre todas las naciones, o sea, se va a mezclar, va a estar ahí en medio de todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba y no cae el granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán y nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Es decir, que a pesar de que fueron dispersas entre las naciones y todo esto, dice que en aquel tiempo, en el futuro, él iba a volver a levantar el tabernáculo caído de David. Es decir, que iba a volver a unificar todos, o sea, lo iba a traer a todos y lo iba a unificar como un solo pueblo, ya no iban a estar divididos. Los iba a traer. Dice, cerraré los portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, toda la nación junta, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Adonai, que hace esto. Se van a poseer todo, y traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos
las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Adonai, el Dios suyo. ¿Qué va a hacer él? Traer del cautiverio a su pueblo Israel. ¿Qué son las ovejas? ¿Qué son las ovejas? Vamos a ver qué nos dice aquí Ezequiel 11 del 14 al 20. Vamos otra vez a Ezequiel, en el cautiverio babilónico. Ok, acá. Ezequiel 11. Y vino a mi palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Adonai, a nosotros os es dada la tierra en posesión, por tanto di, así ha dicho Adonai el Señor, aunque les he rogado, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y las he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y lo vemos, o sea, vemos que si bien la casa de Israel, ya vamos a ver más adelante que también está dispersa en este entonces, Ezequiel está hablando a Judá, pero él está en Babilonia, y recuerden que cuando Asiria también se llevó al reino del norte, a la casa de Israel, también se llevó mucha gente para Babilonia, o sea que seguramente en Babilonia habían de las dos casas, y él habla a todo Israel, y aún en este tiempo, el Israel que digamos que todo el mundo lo identifica, que son los judíos del reino de Judá, están dispersos también, por todo lado. Y la casa de Israel está pues más que dispersa, está prácticamente son gentiles. Dice, yo los recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Cómo está Israel en este momento? Tel Aviv, capital del orgullo gay. El gobierno que tienen, un gobierno, ¿cómo es que se dice? Secular, no, laico, un gobierno laico. O sea, en Israel no se gobierna con la Torah, un gobierno laico, es un gobierno democrático y pues aceptan todas estas cosas que claramente la Torah ha prohibido. Entonces, cuando realmente vuelva el pueblo allá, que el Señor lo recoja, se va a quitar todo eso. Dice, y les daré un corazón, y ojo con esto, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Perdón, ¿de quién está hablando? De Israel. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mire que les va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. ¿Por qué qué? Porque no se desviaron, por eso estaban dispersos. Ahora, cogemos estos textos, lo aplicamos a los gentiles, ¿sí? Porque se ha dicho que en contextos cristianos de que las ovejas y que las ovejas son los gentiles y los gentiles nunca han guardado Torah y entonces supuestamente están volviendo, pero vuelven y les dicen que no hay que guardar la Torah y que se les dio el espíritu y pues ve uno unas cosas que no tienen nada que ver, el espíritu para qué fue dado y más adelante también lo vamos a ver en otros textos, para que ahora sí guardes la Torah, ahora sí guardes los mandamientos. ¿Cómo me di cuenta que alguien tiene el espíritu del Creador? Porque se cae al piso y se revuelca, o dice no sé cuántas cosas, o habla en lenguas, no, porque ahorita siente amor por la palabra del Creador y quiere conocer su Torah para guardar sus mandamientos.
porque eso es lo que prometió el Señor. Ese es el principio de restauración. Ese es el volver, ese es el primer volver, que antes no te interesaba, estabas desviado del camino, no te interesaba nada la Torá, y ahora ya ese espíritu te hace que ahorita sí quieras conocer la Torá para agradarlo a Él. Volver al camino, al pacto, al libro del pacto. Todo gracias a través del Mesías, que es el que va a ir a rescatar a su pueblo, dice, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, porque por no hacer eso, por eso es que estaban dispersos y se fueron dispersos en todas las naciones. Ok, seguimos acá. Vamos a leer Oseas 7, del 1 y el 8. De esta Oseas también, que es un profeta que les recomiendo que se lean todo el libro. Lean todo el libro. Dice lo siguiente. Aquí pues está el resumen, ¿no? Se descubrió la iniquidad de Efraín. Recuerden que cómo era otro de los nombres que le conocía a la casa de Israel, Efraín. ¿Por qué? Porque en algún momento ahí había sido donde habitaba el rey y se le conocía como Efraín o José, otros nombres dados a la casa del norte, la casa israelita. Se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, que era la capital, ¿no? Y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. ¿Qué pasó con Efraín? Fue mezclado con los demás pueblos, con las demás naciones. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Adonai, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torah. Mire que aquí empezamos a conectar todo eso que vimos allá. Si se desvían del camino, serán dispersos y van a sufrir, van a morir de muerte, el camino de muerte. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Recuerden que la casa de Israel, o sea, se está predicando la casa de Israel, que los reyes no eran de la descendencia davídica, eran reyes cualquiera que ellos colocaban. Por eso dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Tu becerro, oh Samaria, te dice alejarte. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Efraín con salario alquiló amantes. Multiplicó Efraín altares para pecar. Les escribí, mire, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Olvidó pues a su hacedor. ¿Mm? Interesante que ahorita esté pasando lo mismo, ¿no? Que hable uno de la Torá y sea tenido por cosas extrañas. El Creador nos dio una gran Torá, vimos en Introducción a la Torá, la grandeza de la Torá. Es tan grande la Torá que se hizo carne y habitó entre nosotros. Escribí las grandezas de mi Torá y fueron tenidos por cosas extrañas. ¿Qué es lo que están diciendo los que dicen ser del pueblo? Que no hay que guardar la Torá, que la Torá cambió. Cuando vemos que el mismo Mesías dice que él no ha venido a abolir la Torá ni los profetas, sino a darle mayor cumplimiento. Lo leímos ahorita en un texto, que primero pasará el cielo y la tierra, que falte una letra de la Torá, la letra más pequeña de la Torá. Y hable usted de Torá, ¿qué es eso? Uno habla de la Torá y la gente ni siquiera sabe qué es eso. Habla de la ley, no, eso no es para nosotros. Son tenidas por cosas extrañas. ¿Será que todos esos son casa de Israel? Mire, mire lo que pasó con la casa de Israel. Se le dio la grandeza de la Torá y son tenidas por cosas extrañas. Tienen la Biblia, tienen toda la Biblia y leen el final de la Biblia, no leen el comienzo de la Biblia. Y yo lo digo con autoridad porque yo estuve en el campamento cristiano mucho tiempo. Y lo primero que te dicen es ve y lee el Evangelio de Juan. ¿Y sabes qué dice el Evangelio de Juan? En el principio, te manda el principio. ¿Y qué dice el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, te manda para derechito, para que empieces
en el primer libro, que es la Torá. Y hablamos de todos estos mandamientos y no se tenía ni idea. Era extraño. Los mandamientos de la Torá son extraños. Eso lo había dicho el Creador. Eso es lo que estaba pasando con la casa de Israel. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. En conclusión, mis amados, ¿dónde está dónde están las ovejas perdidas, el pueblo de Israel? Pues se volvieron gentiles, viviendo entre ellos a la manera de ellos. ¿Por qué dice que olvidaron la ley y la tuvieron por cosa extraña? Porque ya no vivían bajo las leyes. Aparte que se dispersaron, se volvieron gentiles. Vivían bajo otras leyes. Torá, ¿qué es eso? ¿Qué es la Torá? Vivían con otras leyes. Interesante, ¿no? Ahora, tenemos un testimonio histórico y con esto yo creo que vamos cerrando. Hace 8 días lo vimos, pero aquí lo vamos a recordar, trayéndolo a cuento. El testimonio histórico de las 10 tribus que ya vimos que, de acuerdo a los profetas, están dispersadas. En la misma Rabbi Akiva, que vivió en el primer siglo, estamos hablando vivió con los apóstoles, porque el Mashiach vivió alrededor hasta el año 33-37, que muere Mashiach, y este Rabbi Akiva, que es uno de los rabinos y sabios más respetados de los judíos, vivió entre el 50 y 75. ¿Qué dice él? Las 10 tribus no retornarán jamás. Pero recuerden que Judá sí retornó, y por eso en esa época del Mesías estaban lo que eran los judíos. El Israel de entonces eran judíos. La casa de Israel ya había desaparecido, era prácticamente Asiria. Las 10 tribus no retornarán jamás, porque está escrito, los arrojará a otra tierra como hoy. Del mismo modo que el día de hoy se va y no vuelve más, así aquellas se fueron y no retornarán más. O sea, de acuerdo a la visión que tenía Rabbi Akiva, las tribus se perdieron y perdidas se quedaron. Eso está en el texto de la Mishnah, en el Tratado de Sanedrín 10.3. Rabbi Eliezer, no me voy a extender aquí porque eso lo vimos la semana pasada. Rabbi Eliezer a finales del siglo I y II, otro rabino, del mismo modo que el día de hoy oscurece y luego se ilumina, así a las 10 tribus sobre las que se cernió la oscuridad, les vendrá luz. O sea que para él sí iban a volver. Y otro tercer comentario, que era que estaba en el Talmud, de Rabbi Shimon ben Yehuda, dice, de la ciudad de Aco, en nombre de Rabbi Shimon, dice, si sus acciones son como las de aquel día, ¿y cómo eran las acciones de aquel día? Estaban en idolatría, olvidaron la ley, adoraban otros dioses, dice él, no regresarán. Si no, es decir, si se vuelven a Elohim, se vuelven a guardar el pacto, los mandamientos, entonces sí lo harán. Y el testimonio, el cuarto testimonio que dimos fue el testimonio de Flavio Josefo, que Flavio Josefo fue un historiador judío que vivió también en ese primer siglo, nació en el año 37 y vivió hasta el año 100, o sea, todo el primer siglo vivió en la misma generación de los apóstoles. Dice él, pero la mayor parte del pueblo de Israel quedó en el país. Esta es la razón de que solamente 2 tribus en Europa y en Asia estén sometidas al imperio romano. Las otras 10 tribus, aún en la cautividad, viven más allá del Éufrates. Miles de hombres cuyo número no se puede determinar. O sea que mire que en el primer siglo, este historiador judío reconocía que más allá del Éufrates, y eso lo vimos la semana pasada, las tribus estaban, que fue para donde se las llevaron. Y bueno, de ahí se fueron dispersando más y más porque perdieron su identidad. Ahora, ¿por qué cité esto? Porque nos vamos a venir hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que piensan los judíos el día de hoy? Hoy. Hay una página en internet muy conocida que se llama Jabat.com, que es de judíos. Y dentro de esos posts que tienen una saga acerca de las tribus perdidas. Son tres posts que tienen y aquí extraje parte del tercer post que publicaron, el último de esos tres, hablando acerca de las tribus perdidas. Dicen, ¿dónde están? Esto lo escribió un rabino también, Yehuda Shurpin. Dice, ¿dónde están? Si bien no ha habido otras declaraciones significativas, o sea, a ver, antes de leerlo, dentro de todo ese texto que hicieron esa saga de
de 3 posts, empiezan a citar datos históricos. Historiadores, bueno, citan muchas cosas, gente en controversia con diferentes posturas, pero básicamente esto es como cosas que concluyen y teorías que tienen. Dicen, si bien no han habido otras declaraciones significativas de verdaderos emisarios de las 10 tribus perdidas, sí hubo otros hallazgos y supuestos descubrimientos de las 10 tribus, encontrados por viajeros exploradores a lo largo de la historia. Esto ha dado como resultado una gran cantidad de teorías, sin importar cuán inverosímiles sean, sobre su paradero actual. La lista incluye lugares como África, Japón, China, la India, Afganistán, Kurdistán, el Cáucaso, Yemen, Persia e incluso América. Antes de que todo el planeta fuera explorado, la gente postulaba que quizás las tribus estuvieran en una región aún no descubierta. Esta especulación tuvo su auge con el descubrimiento de América, el Nuevo Mundo. En 1655, el gran filósofo y abogado judío Rabbi Menashe ben Israel usó la teoría de que los nativos americanos eran descendientes de las 10 tribus para respaldar su solicitud a Oliver Cromwell de readmisión de los judíos en Gran Bretaña. Habían sido expulsados por el rey Eduardo I en 1290. Agrega que es, bueno, otro apartado del texto es, agrega que es por este motivo que el Midrash declara, en 3 lugares se exiliaron las 10 tribus, para indicar que fueron separadas del pueblo judío de 3 maneras. Ellos hablan pues del pueblo judío porque recuerden que están hablando judíos, entonces hablan de Israel como el pueblo judío, pero nosotros ya con la historia sabemos que casa de Israel y casa de Judá. Dice, y la tercera forma, ahí son 3 formas, pero les cité la tercera, que es la que viene a cuento, dice, y la tercera forma en la que están separadas indica que al exiliarse entre las naciones y ser absorbidas por ellas, ni las mismas tribus, y yo esto lo voy a resaltar, ni las mismas tribus tienen por qué saber necesariamente que lo son. Es decir, cuando las naciones la absorbieron, quedaron tan absorbidos, se olvidaron tanto de la Torá y de su Elohim, como lo leímos ahorita, que son gentiles. Se creen gentiles. Ni siquiera saben qué son. No tienen identidad. Un gentil es que no tiene identidad. Ni siquiera saben que lo son. Increíble, ¿no? Es por esto que dice que las 10 tribus fueron llevadas al exilio y luego absorbidas. Han olvidado por completo su identidad judía o israelita por haber sido absorbidos por una fuerza externa. Es decir, que el día de hoy, amados y amadas, dentro del pueblo judío, estas 10 tribus que eran la mayoría, se cree que están dispersas, como bien lo dicen los profetas, y que ni siquiera saben quiénes son. Y que están prácticamente, mire, las teorías, aunque están por todo el mundo, en América. ¿Alguna vez se han preguntado por qué creemos en América en un Mesías judío, por ejemplo? En conclusión, dice este texto, más allá del paralelo actual de las 10 tribus, ya sea que estén escondidas en algún lugar remoto e impenetrable, que hayan sido absorbidas por las demás naciones, Dios, y ojo con esto, Dios o Elohim ha decretado que regresarán cuando llegue la redención final. Sucederá también en aquel día que se tocará un gran shofar, dice, esto es un texto de Isaías 27, 13, que es el que voy a leer aquí, dice, sucederá también que en aquel día que se tocará un gran shofar y aquellos perdidos en la tierra de Asiria y aquellos exiliados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte sagrado de Jerusalén. O sea que la creencia hasta el día de hoy más fuerte es que las tribus perdieron su identidad y están en medio de los gentiles, por eso leíamos ahorita en Amós, ¿no? Que zarandearé a la casa de Israel entre los gentiles. Porque cuando venga a recoger a su pueblo, tiene que zarandear para sacar de ahí
a su pueblo. No se habían preguntado de pronto cuando dice, así cumpliría la promesa que le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente tenía que ser esparcida por todas las naciones, para que cuando el Creador mandara al Mesías a recoger a todo su pueblo, en medio de esa teshuvá, de ese arrepentimiento, de volverse a guardar los mandamientos, de volver a reconocer a Elohim, de volver a reconocer su Torah, su identidad, en medio de todo eso, iban a arrastrar también gentiles. Así como en el Éxodo, así como en el Éxodo allá en Egipto, que él llamó afuera a su pueblo a que lo adorara, que celebrara de fiesta y a establecerlo en su tierra. Y en medio de todo esto, la manifestación de Dios a sus hijos, muchos gentiles también salieron con él. Y en este segundo éxodo que va a haber, donde también el Creador va a sacar a su pueblo, lo va a llamar afuera, ahí también van a ir muchos gentiles. Y ahí podemos ver claramente, se puede decir que hay dos tipos de gentiles. Gentil israelita que no sabe su identidad, que viene del linaje, y el gentil que no. El gentil que no, que al ver lo que Dios ha hecho, el testimonio de estos israelitas que volvieron, van a salir con ellos también. Porque así como Israel, cuando salió de Egipto, estaba conformado por 12 tribus, también hubo gentiles que creyeron en ese Dios y se incorporaron al pueblo. ¿Será que somos descendientes de las 10 tribus? ¿O será que somos descendientes de los gentiles que en ese momento salieron y se convirtieron al Creador? Esas son preguntas que nos hacemos, que nos está mostrando la Escritura. Podemos ser descendientes de la casa de Israel, de esas 10 tribus que se asimilaron y no saben quiénes son, o podemos ser gentiles, de los gentiles que se convirtieron al Dios de Israel y salieron allá, e hicieron pacto con el Creador. Porque recuerden que el pacto fue con Israel y con los gentiles, que se convirtieron a Israel. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy me extendí un poco, pero ya dentro de 8 días vamos a ver qué es lo que pensaban el Mesías y los apóstoles. Porque aquí vimos que en el primer siglo estas eran las creencias que creían y vimos que dentro de Judá hasta el día de hoy se cree esto. Pero ¿qué dijeron? ¿Cómo interpretaron los textos de los profetas? Todo lo que leímos ahorita. ¿Será que ellos estaban, cuando estaban citando las profecías, cumpliéndose en el Mesías, estaban pensando en gentiles o estaban pensando en Israel? Bueno, esa pregunta o esa respuesta la vamos a empezar a desarrollar ya dentro de 8 días, donde vamos a ver qué dijo el Mesías y van a ver cómo las palabras del Mesías y las palabras de los apóstoles van a cobrar vida y sentido y van a ser totalmente congruentes con los relatos de los profetas y lo que tiene su nombre y ese nombre no es dado a otro pueblo ni a otra cosa. Las ovejas de Israel son las ovejas y no es otro pueblo. Así que, amados, bueno, dejémoslo hasta aquí. Vamos a primero a orar y luego si tienen alguna pregunta, vamos a orar. Bueno, vamos a preguntar, voy a hacer comentarios que de pronto tengan. Padre amado, te damos muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias porque tienes misericordia de nosotros. Tu palabra dice que tu Mesías dijo que nos has revelado estas cosas a nosotros. No las revelaste a los sabios y poderosos, sino a nosotros, como unos niños. Permítanos tener esa humildad como niños, de recibir tu palabra, de poderla entender de manera clara, no en nombre de espiritualizar todo, no espiritualizamos, sino que antes distorsionamos el mensaje. El mensaje ha sido claro, Padre bendito, y tú nos lo muestras en tu palabra. Nos han vendido cosas que no son, pero gracias a ti, Padre, porque nos permites en estos tiempos de retorno, de Teshuvah, en estos tiempos donde tú ya has venido a cumplir todas estas profecías, nos estás permitiendo encontrarnos a través de tu Mashiach, Yehoshua,
encontrar nuestra identidad y encontrar tu Torá, que es la que nos marca el camino finalmente, Padre amado. Te pedimos que este resto de Shabbat siga siendo de bendición para nosotros, para nuestras familias, y que podamos seguir creciendo juntos. En el nombre del Mesías de Israel, amén y amén.